¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. En este su podcast favorito del viernes por la tarde, en su sección de Prietos en Aprietos, hablaremos sobre el zapatismo, este movimiento social, político. Tomando su nombre del revolucionario Emiliano Zapata, el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas EZLN, se levantó en armas en Chiapas, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Los zapatistas luchan por los derechos de los pueblos indígenas, la autonomía local, la justicia social y la democracia participativa. Su impacto ha trascendido las fronteras de México, convirtiéndose así en un referente para movimientos sociales en todo el mundo. En este video, claro, exploraremos los siguientes aspectos del zapatismo, como sus antecedentes históricos, su influencia ideológica, la formación del EZLN, los levantamientos de 1994, su desarrollo del movimiento y los impactos del movimiento zapatista en la justicia social, en la política mexicana y en el ámbito internacional. El zapatismo sigue siendo un tema de gran relevancia en la actualidad, planteando importantes cuestiones sobre la desigualdad, los derechos indígenas y los modelos alternativos de organizaciones sociales y políticas. Sin más que decir, los dejo con nuestros amigos, expertos en el tema. Bueno, para entender el surgimiento del movimiento zapatista es necesario que comprendamos las condiciones en las que se encontraba el Estado en décadas previas al levantamiento. Bueno, como todos sabemos, Chiapas es uno de los estados más ricos en cuanto a recursos naturales. Paradójicamente, es uno de los estados más pobres. Estamos hablando que para 1994, en Chiapas, el 75% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Algunos pueblos indígenas como los tzotziles, los tzetzales, los tojolabanes, los choles, sufrían de violencia sistemática por parte del gobierno de Absalón Castellanos. Además, no tenían acceso a los servicios básicos. Bueno, en este estado, durante la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, se repartieron 450 hectáreas para los habitantes, que esta cifra fue mínima a diferencia de otros estados de la República. Por ello, muchos indígenas trabajaban en el esquema de las haciendas y los peones que los explotaban de manera ilegal. Durante los años 60 y 70, muchos de los indígenas fueron desplazados por el desarrollo agrícola. Para apaciguarlos, el gobierno les dio la autorización de que poblaran la selva lacandona. En ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. El zapatismo obviamente se nutre de diversas corrientes de pensamiento y luchas históricas, entre las que destacan Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana, las teorías marxistas y antiimperialistas, la teología de la liberación, principios claves obviamente del zapatismo, el legado, el impacto y otras influencias. Iniciando obviamente con Emiliano Zapata, el claro ejemplo, el zapatismo revive el espíritu de la lucha Zapata por la tierra y libertad. Recordemos que este grito de tierra y libertad se convierte en un símbolo de resistencia y de justicia social, debido a que la tierra es para la comunidad o para el pueblo, no para particulares, las cuales vayan a privatizar estos recursos naturales. Con las teorías marxistas y antiimperialistas, obviamente pues el zapatismo critica ampliamente lo que es el capitalismo y al neoliberalismo como sistemas opresores. En cuestión al neoliberalismo, la privatización de recursos naturales, como bien lo comentaba, el zapatismo se opuso a la privatización de tierras, agua y recursos naturales que beneficiaban a empresas transaccionales y afectaba a comunidades indígenas. La desigualdad económica, claro está, también el neoliberalismo exacerbó la desigualdad económica en México, concentrando la riqueza en manos de unos pocos y empobreciendo a la mayoría. El libre comercio y explotación. El zapatismo criticó los tratados de libre comercio, como en el
en el que beneficiaban a las empresas transaccionales y explotaban a los trabajadores y a las comunidades. Con el capitalismo, la explotación de los trabajadores. El capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, pagándoles salarios muy bajos y negándoles los derechos laborales. La concentración de riquezas. El capitalismo concentra la riqueza en manos de al menos unos pocos, mientras que la mayoría pues vive prácticamente en la pobreza. La destrucción del medio ambiente, claro está, y la desigualdad social. Por ejemplo, con la desigualdad social, el capitalismo perpetúa la desigualdad social discriminando a los grupos marginados como los indígenas, las mujeres y pues prácticamente los pobres. Con la teología de la liberación, pues recordemos que es una corriente del catolicismo que aboga por la justicia social y la igualdad para dar un buen desempeño al momento de comandar pues a estos grupos. La influencia en la formación de líderes indígenas y su compromiso contra la lucha social, claro, para volver a lo mismo, o sea, dar un buen trabajo o un buen seguimiento hacia estos grupos. Y los principios claves del zapatismo vienen siendo la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, la justicia social y la económica, democracia participativa y directa, respeto a la diversidad cultural y lingüística y pues obviamente el rechazo y neoliberalismo, como ya lo venimos hablando. El legado y el impacto que ha generado pues es que el zapatismo ha inspirado movimientos sociales en todo el mundo. Ha contribuido a la visibilización de la lucha indígena y campesina. Además, ha influenciado a la política y a la legislación en México y otros países. Ya por último podemos decir que pues las otras influencias al movimiento zapatista son movimientos indígenas y campesinos en América Latina, la lucha por los derechos humanos y la democracia participativa, el feminismo y pues la lucha contra la discriminación. Será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol será una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. En este punto, yo quisiera participar en el levantamiento de 1994. Bueno, hay que tomar en cuenta que el movimiento zapatista no es un hecho tan ajeno a nosotros, por el simple hecho del poco tiempo relativamente que ha pasado. Entonces, pues podemos decir que el movimiento zapatista se levantó en armas el 1 de enero de 1994, pero no fue por la tarde, sino en la madrugada. Justo este día se había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y pues obviamente pues las personas se sorprendieron, y sobre todo la población chiapaneca. Ellos, al saber esto, obviamente no se iban a quedar con los brazos cruzados, y ellos quisieron pues defender sus derechos. Es por ello que la organización le declara la guerra al Estado mexicano, para exigir justicia social y respeto a los derechos, como ya lo había mencionado, a los pueblos indígenas. Y pues por ello es que el gobierno federal no se quedó tampoco con los brazos cruzados, sino que envió tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llega a decir que se llegaron a manejar 70,000 efectivos del ejército mexicano. Y pues hay que tomar en cuenta que los zapatistas tomaron 7 cabeceras municipales, incluyendo, como ya dijimos, San Cristóbal de las Casas, que actualmente es un lugar importante y turístico de esas regiones. Además, en su primera declaración en la Selva Lacandona, declararon, como ya dije, la guerra al gobierno mexicano.
y entre sus palabras demandaron tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Pero bueno, el conflicto duró 12 días, en los cuales se declaró después un cese al fuego y comenzaron algunas negociaciones. Obviamente estos acuerdos nunca llegaron a concretarse en las leyes mexicanas y hubo un levantamiento más. El zapatismo ha tenido un impacto profundo en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Este movimiento puso en la agenda nacional la situación de los pueblos de los indígenas. Demostró en la práctica la viabilidad de cederles un poco de autonomía. Como sabemos, en México hay algunas zonas en Chiapas a las que no se puede acceder ninguna institución de carácter federal. Se rigen por sus propias reglas y tienen sus propios gobiernos. La reforma constitucional del 2001, reconocida por primera vez a algunos derechos colectivos. Mira, en cuestión de la política hay que tomar en cuenta que por lo mismo de que les han atropellado sus derechos a estos pueblos vulnerables, pues ellos ya no se dejan. Entonces, en cuestión a eso, el impacto que ha tenido son los debates indígenas, que colocan la cuestión indígena en el centro del debate de la población nacional y lo político. También están las reformas democráticas que contribuyen a la presión con una democratización del sistema político mexicano y nuevas formas de hacer política, porque estas introducen conceptos como mandar y obedeciendo y la importancia de la sociedad civil en la política. Bueno, pues tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se empieza una insurgencia armada que finalmente tuvo consecuencias positivas en algunos de los ámbitos que ellos estaban buscando mejorar en sus condiciones de vida: la justicia social, los derechos de los pueblos indígenas, la repartición de las tierras, etcétera. Entonces, en este tenor se llegan a negociaciones con el gobierno, y una de las primeras negociaciones se realiza en 1995, cuando se hacen los tratados de San Andrés, que básicamente son unos tratados que empiezan a reconocer los derechos de las culturas indígenas, empiezan a promover precisamente las culturas indígenas, empiezan a reconocer a los pueblos indígenas como también parte de la sociedad, porque eran pueblos que eran denigrados, no se tomaban en cuenta para nada, no tenían ningún tipo de reconocimiento ante el gobierno. Bueno, y también empiezan con la creación de los caracoles y juntas de buen gobierno, que básicamente pues son sus sistemas de gobierno, porque como sabemos los lugares ocupados por los zapatistas no tienen gobierno oficial, por así decirlo, sino que están gobernados por ellos mismos, y afortunadamente son de los pueblos con mayor organización que hay. Entonces pues así ha sido como se ha desenvuelto el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, además de que estos acuerdos y todas estas peleas que han tenido los zapatistas ha tenido también impacto en el ámbito internacional. Incluso pues comienza con el conocimiento a nivel mundial de las condiciones en las que estaban viviendo los pueblos indígenas aquí en México. Incluso fue parteaguas para la creación de nuevos movimientos sociales y protestas antiglobalización, y se comienzan con los diálogos de interculturalidad que promueve pues el conocimiento de las culturas, la difusión de las mismas, y pues básicamente eso sería todo por mi parte. Te puedo decir como conclusión a este levantamiento es que el movimiento zapatista ha dejado una huella muy importante en la historia de México y en el mundo, obviamente, porque en su movimiento podemos ver la lucha por la dignidad, la justicia y la autonomía de los pueblos indígenas, y que estos han inspirado a generaciones de activistas y pensadores
Aunque han enfrentado desafíos constantes como la presión del gobierno y los intereses económicos, su legado todavía perdura en las comunidades autónomas de Chiapas y en los movimientos sociales de todo el mundo. Hay que tomar en cuenta que el gobierno siempre trata de reprimir movimientos importantes que han querido luchar por sus derechos y sus beneficios, sus necesidades, y pues siempre terminan mal. Entonces no debemos olvidar este movimiento que sin duda alguna nos deja mucho en qué pensar.